Aquí está el trabajo práctico número 5. Vamos a ver algunos detalles. Vamos a ver el ejercicio 1A. Dice que clasifiquemos la siguiente función. ¿Qué les parece que es la función A? Esta. Ya habíamos hecho los primeros ejercicios, creo, profesor. Bueno, y ahora, ¿qué les parece? Si ya lo han hecho, tiene que ser fácil. Vamos rápido. ¿Qué es? Y esa es lineal. Es polinómica lineal. ¿Y esta? ¿La B? También lineal. No, porque tiene Ah, un no, X al cuadrática. cuadrado. Es cuadrática, es polinómica cuadrática. ¿Y esta? Irracional. Irracional porque tiene una raíz cuadrada. La X tiene un exponente fraccionario. ¿Y esta? La B, Racional. racional. Hay un solo chico que está atendiendo, los demás están fuera de órbita. ¿Y esta cuál es? ¿Qué es? Trascendentaria. Bien. Te voy a pedir con mucho pesar que no sigas respondiendo vos para que les dé la oportunidad que respondan los demás. La F, ¿qué tipo de ecuación es? ¿Qué tipo de funciones? También lineal, profesor. Bien, bien. ¿Y esta, la G? Logarítmica. Es logarítmica, pero está agrupada en las trascendentes. Las que son las trigonométricas, las logarítmicas y las exponenciales son trascendentes. Como esta es exponencial. ¿Y esta? Racional. Racional y irracional. Es racional. No es irracional. Las irracionales son como esta, tienen la X elevada a un exponente fraccionario. Y las racionales tienen el X elevado a un número negativo. Ah, listo. O tienen un cociente, el denominador, con variable, como en el caso de la D. Bien, vamos bien. Ahora en el ejercicio 2. Vamos rápido, ¿sí? Son todas, lo que hay que hacer es encontrar cuáles de todas estas son funciones lineales y dentro de los paréntesis marcar con una X. ¿Esta es lineal? Sí, profe. Bien, entonces marcamos con la X y tenemos que decir cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen. ¿Cuál es la pendiente acá? El menos 4, Sí, señor. ¿Y la ordenada al origen? un medio. Sí, señor. Acá, la B, ¿es lineal o no? Sí. También. Sí, también, entonces se marca con una cruz. ¿La pendiente cuál es? 5 Muy bien. ¿Y la ordenada al origen? más 4. Perfecto. Ahora vamos a ver la E. ¿Es lineal? Es cuadrática. Es cuadrática. Entonces aquí no se marca con la cruz, ni se pone la pendiente, porque no tiene pendiente, y no se marca la ordenada al origen, aunque sí tiene ordenada al origen. Esta función, cuando corta el eje de las Y, lo corta en -3. Es su ordenada al origen y es igual que en la recta o en cualquier otra. Siempre el término independiente marca la ordenada al origen. Bien, sigamos. Determine analíticamente si el punto P0 pertenece a la recta. En el caso A, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar la X del punto en la X de la función. Y si el Y nos da igual a la ordenada del punto, significa que el punto pertenece a la recta. Si nos da distinto, es que está fuera de la recta. Lo podemos graficar, podemos poner esta ecuación en el GeoGebra y nos va a tirar la gráfica una recta. Y ponemos en el GeoGebra, hay que poner P0. ¿Cómo se pone esto? Se escribe así.
P mayúscula guión bajo 0 igual, paréntesis, menos 1 dividido 2, coma, menos 2. Y sale así. Y la recta se la escribe de esta manera. Cuando le damos Enter, aparece la recta dibujada y el punto sale dibujado en el gráfico. Entonces ahí van a ver que el punto, veamos si pertenece o no a la recta. Estoy graficándolo yo, profe. ¿Ya lo está graficando en el GeoGebra del celular? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, sí, va a ver que sí pertenece. Si nosotros ponemos I igual a menos 1/2, que es el X del punto, menos 5/2, nos da igual a menos 1/2, perdón, a más 1/2, menos 5/2, igual a menos 4/2, igual a menos 2. El Y guión bajo, profe, no lo puedo poner. No lo eh, encuentro yo. ¿Estás con el celular? Sí. Aguárdame un momento. Ya te digo cómo. Déjame levantar la aplicación. Y discúlpenos por hacer de una... No, por favor, si estamos aprendiendo es para eso. Cuando haces apretás, haces un clic en el más que dice entrada, te aparece abajo un teclado, ¿no es cierto? Sí. En el teclado vos tenés que ir a los símbolos, no. Al abecedario. Tampoco, che. Está el otro, profe, que el rayita en el medio. No Sí. debe ser lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo tengo un toro, profe, y tampoco lo encuentro, ¿no? Sí, estoy buscando. Teníamos que poner P0, ¿no es cierto? Con el teclado alfabético que dice A, B, C en mayúscula, ponemos en mayúscula la P. Y después, con el teclado de la función, en la parte, la línea inferior, la cuarta tecla, es un cuadradito, de hecho, en líneas de punto con un cuadradito abajo, como un subíndice. Y entonces ahí, cuando apretamos ese Sí, sí, sí. cuadradito, aparece el cursor abajo de la P. Y ahí le Ahí ponemos, está. vamos al teclado de número y ponemos el 0. Y ahí queda P sub 0. Cuando estamos en el teclado de números, en la última línea, al lado de la flecha de retorno de carro, hay una flecha que va hacia la derecha. La apretamos a esa y pasamos el subíndice, volvemos a la letra normal. Y ahí ponemos el igual, paréntesis, menos 1 dividido 2, coma, menos 2. Perdón. Menos 1 dividido 2
hacemos con la tecla hacia la derecha y volvemos al nivel del renglón. Ahí ponemos la coma, -2, y ahí tengo el punto perfectamente definido. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre eso? Fíjense ahora. Volvamos al ejercicio A. Tenemos que el -2 es igual a la ordenada del punto. Quiere decir que el punto está sobre la recta. ¿Qué pasa cuando Entonces no sí son está iguales. sobre... ¿Cómo? Entonces sí son iguales. No quiere decir que son iguales. Quiere decir que el punto está sobre la recta, que es otro significado geométrico. Un punto nunca puede ser igual a una recta. ¿Me entendés? Son dos entidades distintas. Lo que sí dice que uno está sobre la otra. En el caso de que no, que es el B, fíjense que en el B yo voy a poner igual a menos 0 más 2, o sea que me va a dar igual a 2. Y 2 es distinto a -2. Entonces el punto P0 no está sobre la recta. En el punto 2 falla. En el punto A sí está el punto sobre la recta. Bueno, veamos ahora la recta por 2 puntos, el ejercicio 4. Tenemos 2 puntos en el plano y queremos trazar la recta que contiene a los 2 puntos. Fíjense, la ecuación general es y menos y del punto 2 igual a la pendiente, que es y del punto 2 menos y del punto 1 sobre x del punto 2 menos x del punto 1. Esta pendiente es lo mismo si la ponemos al revés. Pero tiene que ser el mismo sentido. Fíjense que arriba va del punto 2 al punto 1 y abajo va del punto 1 al punto 2. ¿Está? Pero tiene que ser el camino igual tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador siempre va el salto de y en el denominador el salto de x. Eso es para que sea la pendiente. ¿Está? Bueno, una vez que nosotros nos falta completar la ecuación terminaría siendo así. Fíjense que acá es y2 y esta x2. Hemos tomado el punto P2 como pivot y el punto P1 referido al punto P2 para armar la pendiente. Entonces, este es el punto pivot. Por eso es que la variable se resta a la ordenada y la variable se resta a la abscisa del mismo punto. Se usa un punto. Y acá tenemos ese punto y otro más. Y ahí nos da la recta. Cualquiera de los dos puntos que elijamos, o cualquiera sea el orden entre P1 y P2 que pongamos en la pendiente, les juro por Dios que la ecuación sale igual. Lo pueden probar, pero la ecuación sale igual. Esa es la magia de la matemática. Entonces, la ecuación general está dada por esta ecuación. Entonces, la apliquemos en el A. La apliquemos. Y menos. ¿Y 2 cuánto vale? 0. Entonces 0 menos 2. Y abajo es 6 menos 0. Y acá es x menos 6. Ahora desarrollamos esto. Igual a 2 sobre 6 que multiplica x
y a 2/6 que multiplica a menos 6, nos queda menos 2. Ahí está. ¿Cómo, profe? Puedo repetirlo una vez más. Lo que hago es esta pendiente se convierte en 2/6. Esos 2/6 multiplican al binomio. 2/6 por x es 2/6 x. Menos 2/6 por 6, quedaría así. 2/6 por 6. Se simplifica los 6 y queda menos 2. El menos es este menos. ¿Está? Ah, sí, ya entendí. Gracias. Perfecto. Bien. Y así se hacen los otros ejercicios. Se usa la ecuación que está escrita en azul como algo estándar, que es la ecuación de la recta por 2 puntos. Profe, Sí. ¿por qué lo usó primero al 0 y después al 2? Para que se cambie así, ¿no? Vamos de nuevo. Cuando yo hago la Oh, pendiente, que está puesta como i2 menos i1 sobre x2 menos x1, ¿el i2 cuál es? Es este, es 0. Menos el i1. El i1 es este, menos 2. Y ahora tenemos que ya, ya. hacer el 6 menos el 0, que es el x2 menos el x1. Y esto me da 2/6 o igual a 1/3. Entonces termina quedando igual a 1/3 de x menos 2. Así queda la recta. Podemos usar como pivote el otro punto y aún así nos va a dar la misma recta. Háganlo ustedes y van a ver. Bien. Vamos a ver otra, por ejemplo, la B. En la B, un punto es el origen y el otro punto es menos 3,5. Entonces tenemos y el origen es 0. Nos conviene usar ese. Pero hagamos el P2 como... Lo hagamos de las dos maneras. Y menos 5 igual a 5 menos 0 sobre menos 3 menos 0. Esa es la pendiente. Por x menos menos 3. ¿Está bien? Entonces nos queda y igual a menos 5/3, que multiplica a x y a más 3. Entonces, menos 5/3 por 3. Este menos 5/3 es el que multiplica y acá hay un menos. Perdón, hay un más, porque era más 3. Vamos a escribir bien. Más menos 5/3 por 3. Se simplifica y nos queda. Ah, y falta este menos 5, pasa multiplicando como más 5. Entonces nos queda igual a menos 5/3 de x menos 5 más 5. Esto se cancela y nos queda igual a menos 5/3 de x. Esto tiene ordenada al origen igual a 0. No tiene término independiente. Eso significa que pasa por el origen. Ahí está el origen. Uno de los puntos obliga a la recta a pasar por el origen. Por eso, ya de entrada sabemos que este término va a ser 0. ¿Qué pasa si lo usamos al punto del origen como pivot? Nos queda i menos 0 igual. Y ahora hagamos al revés. No hagamos P2 menos P1. Hagamos P1 menos P2. 0 menos 5. Y abajo 0 menos menos 3.
y ahora x menos 0. Entonces nos queda y igual a menos 5 tercios de x. Y nos queda la misma recta. No importa si cambiamos el orden de P1 y P2 en la pendiente. No importa si cambiamos cuál de los dos queremos considerarlo como pivot. La ecuación nos sale igual. Y toda ecuación que pasa por el origen, su ordenada al origen es 0. Interesante este ejercicio, háganlo completo, como a todos, pero en este pongan mucha atención. Estas rectas ahora nosotros tenemos que hacerlas cortar con los ejes coordenados. Ese es B y acá va a salir un valor X0. Entonces, esta es la ordenada del origen y esta es la abscisa al origen. ¿Cómo se hace? Bueno, primero se intersecta la recta con el eje de las X. Y entonces nos queda 0 igual a 4x más 5. Entonces nos queda 4x igual a menos 5. Y entonces x igual a menos 5 cuartos. Es el x0. Aquí, en este valor de x, corta el eje de las x. Y ahora hacemos la intersección con el eje de las x, de las y, perdón. Entonces, la misma ecuación con x igual a 0. Entonces, el 4 por 0 se desaparece y nos queda y igual a 5, el término independiente. Y entonces, ahí está lo que conocemos como b igual a 5, la ordenada del origen. Lo hagamos en el GeoGebra. ¿Ya lo han hecho en el GeoGebra? No, profe, ahí está entrando. Yo también. Igual a 4x más 5 era, ¿no es cierto? Ahí está. Hacemos la ficha de intersección y hacemos clic en el eje, clic en la recta, tenemos el punto A. Clic en el eje y clic en la recta, tenemos el punto B. En el punto A tenemos x igual a 0, y igual a 5. O sea, el B minúscula, el B larga minúscula. Y en el punto B es menos 1,25. Esto es 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Y igual a 0. Ahí están los puntos. Están muy Me da fáciles. igual, profe. Perfecto. Bien, lo pueden chequear con el GeoGebra. Yo no estoy compartiendo el GeoGebra. Les muestro. No, Ahí no, está. profe, no. Ahí está. ¿Lo ven? La recta Sí. y los puntos. Sí, sí. Y los puntos tienen menos 1,25 es igual a menos 5 cuartos. Y está el 5 igual al B larga minúscula. Bien. Sigamos entonces. Ahí estoy compartiendo el enunciado. Así con las 4 rectas estas. Dice que encuentre la recta a la cual pertenece P1 y es paralela a R. Acá el problema que nos dan tiene más o menos este esquema. En el plano hay una recta y hay un punto que no pertenece a la recta. Y entonces te piden que traces una recta paralela, pero que pase por el punto. ¿Qué tienen en común estas rectas? Que M2 es igual a M1, porque son paralelas, tienen la misma pendiente.
Lo único que pasa es que esta pasa por el punto. ¿Cómo hacemos pasar una recta por un punto? Y bueno, primero tenemos que saber, en el ejercicio A, tenemos que saber cuál es la pendiente. La pendiente es -3. La pendiente azul, ¿sí? De la recta existente. Y ahora este punto P1 lo usamos de pivot. Entonces, usamos esta ecuación. Y menos I1 igual a la pendiente de la recta anterior por X menos X1. La pendiente de la recta anterior me da la misma inclinación. Y entonces ahora es I menos 2 igual, la pendiente es -3 por X menos menos 1, X más 1. Si desarrollamos esto, nos queda -3X menos 3 y más 2. Este menos 2 que está en la izquierda pasa a la derecha sumando. Y entonces ahora la recta nos queda -3X menos 1. Ahí está. Si ustedes dibujan esta recta y esta que acabamos de sacar, van a ver que son paralelas. Y además, por esta recta pasa por el punto P1. Tienen que dibujar el punto también. Recuerden que para poner el P1 es P sub 1 igual, y ponen las coordenadas. -1, 2, cierran paréntesis. Y ahí se les dibuja. ¿Sí? Pueden poner directamente, para no hacerse lío, el P solo. Cuando usamos subíndice lo hacemos porque tenemos varios puntos. Y así son todos los problemas del ejercicio 6, y van a aprender a hacer la condición de paralelismo. En el 7, aguárdenme. En el 7 hay que encontrar la ecuación de la recta a la cual pertenece P1 y es perpendicular a otra recta, con los datos del ejercicio anterior. O sea que en el 7 también tenemos un A, un B, un C y un D. Lo hagamos con el C. Nosotros ahora tenemos la siguiente situación. Tenemos una recta, un punto, y por ese punto tenemos que trazar una recta perpendicular a la anterior. Y este es el punto P1. Lo vamos a hacer con el C. Si lo usamos al punto de pivot P1, es I menos I1 igual a una pendiente por X menos X1. Ahí el punto P1 se usa de pivot. Obligamos a la recta a pasar por el punto P1, poniéndolo así. Y tenemos que usar una pendiente perpendicular a la pendiente de la recta azul. La recta azul es esta. Y la pendiente 1 de la recta azul es -1. Ahora bien, la pendiente 2 es igual a -1 sobre la pendiente 1. Esto es -1 sobre -1 igual a 1 positivo. Entonces ahora vamos a poner la recta roja que pasa por el punto 1. ¿Cuál es el I sub 1? Es -1 menos -1 igual a 1 que multiplica a X menos 3. Entonces, I más 1 igual a X menos 3. I igual a X menos 3 menos 1. O sea que la recta es X más menos 4. Si yo dibujo esta recta roja y esta recta azul, van a ver que son perpendiculares. Y además la roja
pasa por el punto P1. Háganlo con el GeoGebra y van a ver que esto que es M1 igual a menos 1 sobre M2 es la condición de perpendicularidad, que también se puede escribir como el producto de las dos pendientes es igual a menos 1. ¿Estamos bien? ¿Cuál era x menos 4 y el otro? Profe. ¿A dónde? ¿De qué me estás hablando? En este ejercicio era x menos 3, porque 3 es la x del punto P1 que usamos de pivote. Y x y menos 1, que es el y del punto P1. La pendiente la sacamos aplicando la condición de perpendicularidad a la pendiente de esta recta, que es menos 1, y nos da más 1. Y al desarrollar la ecuación, nos termina quedando menos 4 porque este 1 positivo de la izquierda pasa a la derecha restando. Y ahí recién aparece el 4. ¿Está? Sí, sí. Bien. En el ejercicio 8, ya lo que piden, fíjense en el 8A, lo que piden es ya condiciones. Hay dos condiciones. Vamos a hacer el A. Tiene una pendiente, es una condición, y pasa por este punto. Entonces, y menos 8 igual a la pendiente menos 2, que multiplica a x menos 1. Una vez que uno lo arma así, estrictamente siguiendo paso a paso, ya trabajamos algebraicamente. Menos 2x, esto es x más 1, o sea, queda menos 2. Por el menos 2, 1 por menos 2 es menos 2. Y ahora pasa el menos 8 como 8 positivo. Entonces, la ecuación de la recta queda así. Esa en forma explícita que les va a permitir tener la pendiente y la ordenada al origen, que es el número 6, lista para dibujarla. ¿Se entiende? Yo por eso la despejo a la I, para que me quede en forma explícita y la pueda dibujar fácil. Así tenemos en el B, por ejemplo, tenemos la pendiente y corta el eje de las X en la abscisa 3. Si corta el eje en la abscisa 3, el punto P1 tiene X igual a 3 y igual a 0. Y ahí tienen el punto de paso. En el C ya tienen el punto de paso, pero dicen que es paralela a la recta determinada por estos dos puntos. Si hay dos puntos en el plano, la pendiente es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Y entonces en este caso es 6 menos 4 y acá es 4 menos 2. Y esto es 6 menos 4, 2 y 4 más 2, 6. Igual a 1/3 es la pendiente. Y esa pendiente se la usa en la otra recta que pasa por el punto. Dice que la ordenada al origen es menos 3. Entonces el punto de paso es 0 para X y menos 3 para Y. Y es perpendicular a la recta esta. Con estos dos puntos sacamos M1. Y M2 es igual a menos 1 sobre M1, que es lo que hemos sacado acá, que es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Pasa por este punto y es paralela a esta recta. Acá hay que despejar Y. Y es igual a X más 3, todo sobre 4. Quiere decir que la pendiente es 1/4 de X más 3/4. La pendiente es 1/4. Entonces la pendiente de la perpendicular es menos 4. Ah, no, perdón, es paralela. Entonces tiene la misma pendiente. 1/4 positivo
igual a la pendiente de la segunda recta. En cambio, en el F es perpendicular a esta recta. Entonces ahí despejamos Y igual a 4X. La pendiente de esa recta es 4. Y la perpendicular es menos 1 sobre 4. Y además pasa por este punto. Muy fácil. Yo lo voy haciendo rápido para darles una pista, pero lo tienen que elaborar paso a paso ustedes. Bueno, veamos. Ahora, los ejercicios que tenemos a continuación ya tienen que ver con sistemas de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y eso no hemos visto la teoría. Por eso vamos a pasar a la unidad 5. Ya lo voy a compartir. ¿Lo ven? Esto habíamos visto en la clase anterior, de funciones. Vimos todo esto. Vimos recta, recta por 2 puntos, pendiente, todo eso está acá. La intersección con los ejes, la pendiente, cómo se mide, cómo se dibuja la pendiente, condición de paralelismo, condición de perpendicularidad. Y acá entramos a sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Esto habíamos empezado a verlo y habíamos dicho que había 4 métodos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un repaso de los métodos rapidito. Y eran 4. El primero era ¿cómo que se llamaba? Igualación. Este no era el primero, este era el segundo. El primero era, están los nombres acá, no me los acuerdo de memoria. Tengo la memoria frágil. También está la sustitución. Sustitución. Esa era la palabra. Muchas gracias. Qué bueno que los tengo. Igualación, sustitución. Extracción, ¿no era otro? ¿Cómo? Extracción. No, no existe ese. De suma, ¿no dijo algo así? Sumas y restas. Y el cuarto método era determinante. Esto vimos la clase pasada, los 4 métodos. Y además, sabíamos que un sistema de ecuaciones lineales de 2 ecuaciones y 2 incógnitas tiene 3. Esto no es solamente de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, sino que son 2 rectas en el plano. En el plano quiere decir en L2, o lo que es equivalente a lo que ustedes conocen como 2D, o 2 dimensiones. Tienen que el sistema es compatible si tiene solución. Es incompatible si no tiene solución. Y es compatible determinado si la solución es única y compatible indeterminado si las soluciones son infinitas. Y eso representa las siguientes situaciones. Cuando es determinado, compatible determinado tiene una sola solución, o sea, tiene un valor para X y un valor para Y que representan las coordenadas de un punto de intersección de las dos rectas. Ese es el sistema compatible, porque existe la solución, y determinado, porque tiene una única solución. Después viene
el compatible indeterminado. Eso significa que las dos rectas están superpuestas y cada punto de la recta es solución porque pertenece simultáneamente a las dos rectas. Entonces, hay infinitas soluciones. Hay infinitos puntos que satisfacen simultáneamente las dos ecuaciones. Ese es el compatible indeterminado y lo tenemos que asociar con rectas idénticas que se superponen. Y cuando no hay solución, cuando el sistema es incompatible, estamos en presencia de dos rectas paralelas que no se cortan en ningún punto, o sea que no existen los reales un número para X y un número para Y que determinen la coordenada de un punto donde se cortan las dos rectas. Entonces el conjunto de solución es vacío. Ahí está, método de igualación, método de sustitución, método de reducción de suma y resta, y acá no está nombrado el cuarto método que era de por determinantes. Bueno, esto hemos visto algunos ejemplos y ahora vamos a ver el ejercicio. ¿Sí? Les pregunto, ¿ahí están viendo el ejercicio 9? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Bien. Bueno, verificar con el método gráfico quiere decir que yo agarro en GeoGebra, pongo las dos rectas. Escribo una, le doy enter, escribo la otra, así como están, las copio exactamente igual. GeoGebra se encarga de todo lo demás. Las dibuja y ustedes ven ahí si son paralelas, si son coincidentes o si se cortan. Y si se cortan, existe una aplicación dentro del GeoGebra que tiene este símbolo y tiene el punto marcado con rojo, el punto de intersección. Esta tarea se llama intersección. Cuando la tienen elegida, se produce un doble marco azul. Eso quiere decir que está elegida. Se resalta con doble marco azul. Y entonces ahí ustedes hacen clic en una recta y en la otra y les da la intersección. Lo mismo pasa cuando yo quiero encontrar la intersección con el eje de la X. Hago clic en el eje, clic en la recta y me da el punto este. Hago clic en este eje, clic en la recta y me da este otro punto. ¿Por qué? Porque los ejes son rectas. Entonces, cualquiera de dos rectas, yo hago clic en una, clic en la otra, me da el punto de intersección. Y aparece en la parte algebraica con sus coordenadas. Y ahí ya no las tengo que calcular, lo calculo el GeoGebra. Pero yo comparo con mi cálculo analítico. Y ahí está la papa. El GeoGebra viene a auxiliarme a verificar si lo que hice está bien o está mal. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer acá? ¿Cuál sería el método más fácil, más rápido de hacerlo? Yo multiplico esta por 4 y me queda un sistema de ecuaciones equivalente y multiplico toda la ecuación de abajo por 4. Más 12i igual a menos 16. Y las resto. Y lo que me da es que se anula 4x menos 4x me da 0. Menos 5 menos, les voy a ir indicando. 4 menos 4 me da 0. Menos 5 menos 12 me da menos 17i. Igual a 1 menos 16, que es 1 más 16. Y eso me da 17. Entonces paso el menos 17 dividiendo y me queda igual a 17 sobre menos 17 igual a menos 1. Entonces i es igual a menos 1. En la segunda ecuación, si yo pongo i igual a menos 1,
me queda x menos 3 igual a menos 4. El menos 3 lo paso sumando y me queda x igual a menos 4 más 3 igual a menos 1. Entonces el x es igual a menos 1 también. Y este sería el y0 y el x0. El punto P0 de menos 1, ese punto es donde convergen las dos rectas del ejercicio A. Entonces yo observo el sistema de ecuaciones y elijo uno de los 4 métodos, el cual me resulta más fácil. Si la cosa está prospectada para eso, ¡pum!, ya está. En el B, yo puedo elegir lo siguiente. Como x e y están multiplicados por 1, es más fácil despejarlos. Por ejemplo, despejo el x acá, es 1 más 3y. Ahora, al x yo lo reemplazo por lo que está entre paréntesis en la otra ecuación. 2 por 1 más 3y más y igual a 9. Y ahora me queda una ecuación con una incógnita, y entonces la puedo resolver. Me queda 2 más 6y más y igual a 9. Agrupo los y el 2 lo paso para el otro lado. Entonces me queda 7y igual a 9 menos 2. Entonces y es igual a 7 sobre 7 igual a 1. Entonces y0 igual a 1. Ya tengo un resultado. Con ese resultado voy a esta ecuación, lo inyecto ahí al valor de 1 y me queda 1 más 3, x0 igual a 1 más 3, x0 igual a 4. Donde sea más fácil, ya lo tengo ya despejado al x acá. Entonces, una vez que tengo el valor de y, lo reemplazo ahí y ya me da el valor de x en forma automática. Esto es para evitar la fatiga. En este caso, es muy distinto a cuando ustedes quieren hacer menos pasos. Acá hacen los pasos que sean necesarios, pero usan un método de pocos pasos. Ahí hay mucha inteligencia para elegir cuál de los 4 métodos es el más adecuado en cada momento. En cambio, si quieren saltar de un paso, saltean 4 y se hacen los capos y se equivocan, no van a estar aportando nada al método. Lo importante es hacerlo bien. Si hay que hacer pasito a pasito, bueno, si hay que hacer 20 pasos, lo hagamos los 20. En este Profe, caso, sí. igual nos podemos acostumbrar a uno solo, ¿verdad? Sí, se pueden acostumbrar a uno solo. Pero siempre es bueno tener esa agilidad de tener los 4 métodos en la punta de los dedos, justamente para esto, para ahorrar tiempo. ¿Sí? Eso lo hace la práctica, ¿no? Es importante lo de la práctica. En este caso del H es lo mismo que en el B larga, porque tenemos la X y la Y que ya están prácticamente despejadas. Entonces nos conviene hacer este método de sustitución. Yo despejo una variable y lo que me queda en función de la otra variable lo sustituyo en la otra ecuación. Por eso se llama método de sustitución. El método de igualación es cuando yo despejo la misma variable en las dos ecuaciones y después la anulo igualando los otros términos. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, en el y. Acá hemos aplicado sustitución. Y aquí en el a hemos aplicado sumas y restas. Y acá podemos aplicar igualación. ¿Cómo es la igualación? Y bueno, despejo x de acá. X va a ser igual a 5 menos 4y, todo sobre 2. Y acá x va a ser igual a 1 menos 6y sobre 3. Y ahora igualo 5 menos 4y sobre 2 igual a 1 menos 6y sobre 3. Y así, igualando este término con este término,
elimino del cálculo la X provisoriamente y me concentro en la Y. Entonces ahora se despeja esto. El 3 pasa multiplicando y el 2 pasa multiplicando al otro lado. Entonces nos queda 15 menos 12i igual a 2 menos 12i. Los 12i se simplifican y nos queda 15 igual a 2. Y acá tenemos un problema. No hay valor para i. ¿Qué significa? ¿Es Significa... incompatible? ¿Cómo? ¿Que es incompatible? Que es incompatible. Significa que son rectas paralelas. Pero, ¿cómo sé yo si son paralelas o coincidentes? Esta proposición 15 igual a 2 es falsa. Entonces, no hay ningún valor de i que dé esta igualdad, que verifique esta igualdad. Entonces quiere decir que las rectas son paralelas. Si hubiera obtenido 3 igual a 3, entonces quiere decir que no importa el valor de i, siempre va a verificar. Quiere decir que las rectas son coincidentes. Ahí son infinitas soluciones. El conjunto de solución es los reales. Pero los reales, no los reales del plano, sino tendría que ser, lo que importa acá es que son infinitas soluciones. Y en este caso, el conjunto solución es vacío. Y profe, en el determinado, Bueno, los dos primeros que hicimos, el A y el B, son determinados. Porque hay una única solución. Son determinados, compatibles determinados. Hay solución y además es único. Acá se acuerdan que el P0 era menos 1, menos 1. Y acá es el P0 de intersección es 4, 1. Y en este caso, en igualación hemos usado a un sistema en que son rectas paralelas. También podemos ver que son rectas paralelas si le sacamos la pendiente. Despejemos y vamos a ver que x está multiplicado por el mismo valor. Y la ordenada del origen es distinta. Eso nos da la pauta que son paralelas. Tienen la misma pendiente y tienen distinto valor de corte en el eje de las y. Bueno, estos son todos los casos posibles, tanto de método de resolución como de tipo de solución. Esto tiene que quedar súper claro. Te le dan un sistema, ¡pum!, a la bolsa. Tiene que estar resuelto en un pestañear. Bueno, y ahora viene esta maravilla de la ciencia moderna. Hay problemas que ustedes los tienen que reconocer que son un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, aunque no quede claro, aunque no esté claro de entrada. Él dice, encuentre dos números. Dos números es x0 y 0. Eso hay que encontrar. Y hay dos condiciones. Si yo veo que hay dos incógnitas y dos condiciones, entonces es un sistema de ecuaciones lineales, de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Son dos rectas y se cortan en un punto. Encuentre dos números, ahí ya hay dos incógnitas. Tales que su suma sea 106 es una condición. Y su diferencia, 56, otra condición. O sea, x más y igual a 106.
y x menos y igual a 56. Y ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Cada condición es la ecuación de una recta. Y cada incógnita es cada variable. Y ya lo tengo planteado. Y a partir de ahí ya entro. Este tipo de problemas de ir de una frase a la solución matemática es como un tobogán. ¿Ustedes alguna vez subieron a un tobogán? Sí, profe. Bueno, más o menos es así un tobogán. Ustedes suben, esta es la etapa de interpretar el texto y convertirlo en una expresión matemática, convertirlo justamente en esto. Cuando ustedes lo convierten en una expresión matemática, están acá, sentados en lo más alto del tobogán, listos para deslizarse. Cuando solucionan la parte matemática, eso ya es mecánico, se dejan llevar por la gravedad, y esa es la parte divertida. La parte difícil es la azul, donde uno trepa la escalera y trabajosamente encuentra el sistema de ecuaciones que representa lo que dice el enunciado del problema en texto. Entonces, una vez que llegan a plantearlo, ya está. Lo demás es una solución mecánica que ya saben el método y ya saben cómo lo van a encarar. Lo difícil, la creatividad está en usar la inteligencia para volver a esta frase en una expresión matemática como esta. Veamos ahora el siguiente, el 11. Dice, dos números son tales, dos números son dos incógnitas, que su suma es 140, el cociente y el resto de la división entre los mismos son respectivamente 1 y 38. ¿Cuáles son esos números? Bueno, veamos. Dice dos números, x0 y 0. Esas serían las soluciones. Lo voy a poner más lindo todavía. Dos números, los llamamos x0 y 0. Y son lo que tengo que encontrar. ¿Qué pasa con los números? La suma x más y da 140. Es parecida a la primera ecuación del problema 10, que la suma daba 106. Bueno, el cociente y el resto de la división entre los mismos son respectivamente 1 y 38. El cociente y el resto quiere decir que si yo a x lo divido en y, el cociente es 1 Es 1. y el resto 38. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Es x dividido y igual a 1 más 38 sobre y. Si multiplico todo esto por y, me queda x igual a y más 38. Y esa es la ecuación 2. Y ahí Está más tengo las complicado dos. plantear. Ahí están las dos ecuaciones con las dos incógnitas. Vamos al 12. En el 12 dice, en el teatro cobran 20 pesos la entrada de los adultos y 12 pesos la de los niños. Entonces podemos, X no sabemos, y no sabemos, porque no sabemos cuáles son las incógnitas todavía. Lo único que sabemos es que la entrada de adultos es 20 pesos y la de los niños 12 pesos. Un día abonaron la entrada 774 personas y se recaudaron 11.256 pesos. Bueno, hagamos la condición de persona. Quiere decir que si X son adultos, el número de adultos, y el número de niños, quiere decir que la suma de los niños más los adultos es igual a 774.
entraron 774 personas si sumamos los adultos y los niños. Y se recaudaron 11.000. Quiere decir que los adultos, por lo que pagaron las entradas, más los niños por cada entrada de niños, tienen que sumar 11.256. La primera es la ecuación de gente y la segunda la ecuación de guita. Pero ahí, en las dos ecuaciones, no sabemos el número de adultos ni el número de niños. Cuando lo solucionemos a este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a obtener el número de adultos y el número de niños. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bien que sí hay siempre dos incógnitas y hay dos condiciones. Veamos el otro problema, el 13. En un corral hay un cierto número de conejos y patos. En total hay 194 patas. Y bueno, ¿cómo es eso? Nosotros no sabemos. X0 es lo que hay que ver es el número de patos. Y 0, que tampoco conocemos, es el número de conejos. Y hay 194 patas. Una condición sería que 2 patas por X patos más 4 patas por Y conejos sea igual a 194 patas. Y hay 61 animales. X más Y igual a 61. Ahí están las dos condiciones. Estos son bichos y estas son patas. Y ahí sabemos, cuando solucionamos eso, cuántos conejos hay y cuántos patos hay. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, este entrenamiento mental de que ustedes tienen que desarrollar la mente de ingeniero para que una persona que no es ingeniero les cuente cuál es su problema y ustedes lo traduzcan a un lenguaje simbólico matemático y a partir de ahí digan, ah, esto se parece a un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones y lo resuelvan. Ese es el objetivo de ser ingeniero. Agarrar a la gente común y darle una solución. ¿Qué quiere decir quintal? 15. No. Quintal quiere decir la mitad de una tonelada, 500 kilogramos. 1000 kilogramos una tonelada, un quintal es media tonelada. Son 500 kilos. La verdad que no estoy seguro, lo voy a googlear. ¿Les parece que lo googleé? Quintal. ¿Ya lo googlearon ustedes? Estoy en eso. Equivale a 46 kilos. Ah, bien. Perfecto. Casi 50 kilos. Bien. No es como yo decía. Perfecto. Esto ahora medimos en quintal. Pero ahí está. No es como yo pensaba. Qué suerte que tenemos a Google, ¿no? Bueno, quintal es una medida de peso. Y todo se ve en quintal. Listo. No nos compliquemos más. No nos pide que lo pasemos a kilogramos. Un productor agropecuario vendió soja a $27 el quintal y maíz a $13 el quintal. En total vendió 200 quintales. Vamos a preguntarnos, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan que son las incógnitas? X, ¿qué representaría?
¿Y qué representaría? Los 2 quintales. El maíz, ¿Cuál de los dos representaría el maíz? la X y la soja, la Y. Perfecto. Maíz y soja. En quintal. ¿Sí? Un quintal de soja sería una unidad en X. Si me da 3, X igual a 3, significa que hay 3 quintales de maíz. ¿Sí? Dice que en total vendió 200 quintales. O sea, entre soja y maíz, vendí 200 quintales. Esa es la ecuación de la cantidad de grano. Y la ecuación de guita es la cantidad de quintales de X por $27 más, a ver, no, es el maíz. Ese. Entonces este es 13 por X más 27 por Y igual a 4196. Ahí tenemos las dos ecuaciones con dos incógnitas. Cuando saquemos la solución nos va a dar X0, la cantidad de quintales de soja, perdón, la cantidad de quintales de maíz, y 0, la cantidad de quintales en soja. Se dan cuenta que hay una metodología, ¿verdad? Primero identifico las variables y después identifico las dos relaciones y soluciono el problema. Vamos a cortar acá y vamos a tener un recreo de 10 minutos, así que las y 22 los espero de nuevo. Dale, profe. Bien, profe. Hola, retomamos. Profesor, buenas tardes. Dale. Buenos días. Todavía es de mañana, creo. No, por la hora le decía yo. Ah, muy bien, está cargando. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, retomemos. En el 15 dice, en el comedor de la facultad hay 25 mesas y 120 sillas. Hay mesas con 6 sillas y otras con 4 sillas. ¿Cuántas mesas hay de cada tipo? Entonces 2. tenemos que definir cuáles son nuestras variables. ¿No es cierto? Tenemos X, que son las mesas de 4 sillas, y las mesas de 6 sillas. Entonces, X más Y son, todas las mesas hay 25. Y X por 4 más 6 por Y tiene que dar la cantidad de sillas, 120. Ahí están el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, se vuelve a repetir el mismo esquema. Primero individualizamos las variables y después individualizamos las dos relaciones. Y la convertimos en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y a partir de ahí sacamos las dos incógnitas. ¿Cuántas mesas de cada tipo hay? Es una manera de preguntar cuánto vale X y cuánto vale Y. Una pregunta, profe. Sí, ¿Pasa la contraseña de la asistencia? ahora pasa. Me estaba olvidando. Fíjense si esto funciona, así yo me quedo tranquilo. Ahí pasa. Fíjense, por favor. Sí, profe, a mí sí. Perfecto.
Bueno, ya estamos terminando el cursillo de ingreso y hay gente que todavía no tiene ordenado su perfil. Por ejemplo, Tomás Juárez tiene que ser Juárez Tomás. Los demás bastante bien han acomodado. Y hay, Garijo no tiene foto, Gallardo no tiene foto, Facundo no tiene, Facundo Rivadeneira es otro que tiene que poner primero el apellido, después el nombre. No tiene foto. Chavarría Darío Emanuel, Chavarría está con minúscula, corrija eso y tiene que poner foto. Bulacio Lautaro tiene que poner foto. Díaz Mauro Esteban tiene que poner foto y además poner en mayúscula Mauro y a Esteban. Deraco Isaías tiene que poner foto. Agüero Santiago tiene que poner foto. Cruz Matías tiene que poner foto. Bueno, hay que Profe. acomodar el perfil. Sí, Yo estoy en otro teléfono. Si entra en mi teléfono, digamos, si lo aparece. Si quiere, entra en el otro. Sí, en el mira, mismo, digamos, por si desde que me ha dicho ese día, yo ya lo he acomodado. está bien, Pero pero como entro de otro no lo has teléfono, terminado, no lo has terminado de hacer, porque no importa de qué teléfono entres, porque el perfil tiene que estar en Zoom. En la aplicación Zoom vos tenés que crear una cuenta, poner tu mail sí sé, institucional y poner la foto. Entonces, no importa de qué dispositivo entres, si entras a Zoom, tiene que aparecer tu foto de perfil. ahí entro en otro teléfono y le muestro que sí. Lo tengo Bueno, acomodado, digo, tal vez en tu segundo teléfono, mira que hay que tener plata para tener dos teléfonos, ¿no? En tu segundo teléfono no tenés, no lo tenés relacionado al Zoom. No entras directamente a la cuenta del Zoom. ahí fijé en la lista. A El los dos teléfonos tengo con la Cruz misma. Matías no tiene foto. No aparece tu Fíjese foto. bien. Ahí me salgo en este. Fíjese bien. ¿Dónde? Ah, son dos. ¿Dónde estás? ¿Habla? Así te Ahí ubico. está el profe. Sí, vivo. Ahí sí veo la foto. Está bien. ¿Ve? Sí, Es que en los dos tengo la misma cuenta y no sé por qué en el. porque en una cuenta accediste a la cuenta en sí y en la otra entras por fuera de la cuenta. Tenés que acceder con cuenta y clave. Digamos. Y si así entro. Bueno, no sé cuál es el problema. Con eso yo no sé todos los detalles. Consultalo con Bazán Pastor. ¿Sí? Bueno, profe. Ahí entro con otra. Bueno. Bueno, todos Profe, tienen que acomodar su perfil. Sí, la consulta, después de, digamos, el segundo parcial, ¿se seguirían las clases o ya no? ya no, ya no. Lo que hay es una recuperación integral. Claro, claro. Pero Eso ya, está en el digamos, ya la... cronograma. Ya se termina la clase y empiezan las clases del año lectivo. Según que aprobaste del ingreso, podés cursar todas o algunas de las materias de primer año. ¿Sí? ¿Pero eso ya cuando terminen lo integral o bien? Cuando terminen los integrales. Ah, listo. Esto es rápido, ¿no? La próxima semana se rinde, ya te digo. ¿Quieres ser el sábado? Es el 5 de 3 del segundo parcial, este sábado. Y al siguiente sábado es recuperación por parciales o integral. Y al siguiente viernes es recuperación integral. El Profe, 18. Sí. Y ahí se termina. le quería preguntar, acá o sea, el martes fue feriado, ¿no? Claro. Lunes y Eh, martes yo- fue feriado carnaval. Ayer y antes claro, de ayer. porque veo acá que en el lugar de las asistencias aparece una sesión de clase normal 01 del Así es. 03 del Así 22. es. Aparece, pero no le den bolilla porque no la vamos a tener en cuenta. ¿Sí? No se aplica. Ah, bien. Eso, si no les han tomado asistencia en la comparsa, ya no es problema mío.
Eso quiso ser una broma, nadie se ríe. Estoy muteado, profe. Estaba muteado, profe. Ah, Le digo bien, que si no tocaba la comparsa. está bien. Bueno, alguien atendió por lo menos. Sigamos con el ejercicio. A ver. Ahí está. En la playa de estacionamiento hay motos y autos. Entonces asignamos las variables. Este es el último que voy a hacer, ¿no? X es la variable y va a significar motos. Y la otra variable va a significar autos. Veamos las condiciones. En total hay 80 vehículos. Y 274 ruedas. Quiere decir que hay 2 ruedas por tantas motos más 4 ruedas por autos nos da 274 ruedas. Sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Listo? Ahí tenemos, no tienen ustedes idea de la cantidad de problemas de la vida práctica que se solucionan así. Es increíble de polenta, de potente que es este método. Profe, ¿puede hacerlo del de abajo nomás y que sea el último? ¿Cuál es el de abajo? Del 17. Lo puedo hacer, pero tengo más temas para ver. Y tengo poco tiempo. Me quedan 20 minutos. Bueno. Este es mentiroso. Porque si nosotros decimos que la variable X es igual al ancho y igual al alto, tenemos una ecuación que es el perímetro. 2x más 2y es igual a 156 centímetros. Y tenemos que el largo es igual al ancho más 6. Ahí están las 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Por qué digo que es mentiroso? Porque directamente nosotros podemos poner 2x más 2 por x más 6 igual a 156, pero esto es producto de haber hecho sustitución en el sistema de ecuaciones de arriba. Pero el enunciado se lo puede interpretar de esta manera. Y te queda una sola ecuación con una sola incógnita. ¿Está? O lo podés armar con dos ecuaciones con 2 incógnitas de la manera de arriba. Pero este planteo que está recuadrado se puede hacer directamente desde el enunciado del problema 17 en una sola variable. Pero es lo mismo que si hubiéramos hecho sustitución en el sistema de ecuaciones. ¿Está claro? Sí. Bueno. Ahora vamos a ver la teoría y mañana vamos a ver la práctica de las ecuaciones de segundo grado. Para eso vamos a ir a compartir la teoría de la unidad 5. Después, ahora son todos temas repolentas, ¿no? ¿Polenta difícil o divertido? Son divertidos, pero hay que verlos. No los vas a poder ver de una sola vez. Son divertidos si lo ves de a poquito y haces todo bien obediente. Si después querés improvisar, se convierten en temas muy asquerosos, muy inasibles, pero depende cómo los estudies. Ahora, lo que soluciona esto también es una banda. Hay muchos sistemas cuadráticos en la naturaleza. Bueno, esto de todo, aquí empieza función cuadrática.
La función cuadrática es una función polinomial de grado 2. Aquí está, f de x igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Nosotros ya sabemos mucho de esto, pero hay más para aprender. Y después de esto del cursillo de ingreso, ustedes van a ir a álgebra y van a aprender más todavía. Y en análisis también la van a ver de nuevo. Pero no van a ver de nuevo los temas que vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora, nos vamos a ubicar, después van a ver en detalle un montón de cosas más. El A tiene que ser distinto de 0, porque si A sea 0, se anula este término, y entonces queda una ecuación lineal o una recta. Pero los demás, B y C, sí pueden ser 0. Y sigue siendo una parábola. Con que sea su grado 2, ya es una parábola. En estas parábolas que son función, y que el x está al cuadrado, y la y, porque esto es y igual a f de x, ¿no? Y igual a f de x igual a todo esto en x. Entonces, la variable y está elevado a la potencia 1 y la variable x está elevada a la potencia 2. Es cuadrática y solamente es cuadrática en la variable independiente. ¿Sí? Y eso representa una parábola cuyo eje de simetría de la parábola es paralelo al eje de las ordenadas, o sea, al eje y. ¿Cómo se ve esto? La parábola tiene únicamente dos posiciones posibles, para arriba o para abajo. ¿De qué depende si la gráfica es para arriba o es para abajo? Depende del signo del valor a que multiplica a x al cuadrado. Si este valor es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Tiene esta forma. Si A es positivo, la parábola se abre así. Y si A es negativo, la parábola se abre así. Recuerdan que habíamos dicho que A no puede ser 0. Si es 0, ya no es una... Si A es igual a 0, es una recta, ya no es una parábola. Entonces, ese caso no lo consideramos. Entonces, según el signo del valor que multiplica al x al cuadrado, es para arriba o para abajo. Siempre considerando que la y está positiva, está con signo positivo. La y es esta. Si nosotros tenemos menos y igual a 3x al cuadrado, en realidad tenemos que despejar y positiva y nos queda menos 3x al cuadrado. Esta parábola se abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque la es negativo. Y aquí está como disimulado que la es negativo. ¿Está? Bueno, entonces ahora, fíjense lo siguiente. Hay muchas consideraciones interesantes para hacer. El dominio de esta función son los reales. ¿Por qué? Porque es una función polinomial. Entonces, si vos ponés x igual a menos 3 millones en la ecuación de ax cuadrado más bx más c, te va a dar un valor para y. Puede ser muy grande, pero te va a dar un valor que pertenece a los reales. Entonces, los x están completos. El dominio de f son los reales. El rango de la función es desde k hasta infinito cuando a es positivo. Y es igual a menos infinito k, involucrándolo acá, si a es negativo. ¿Qué es k? K es la coordenada, la ordenada del vértice. O sea, si el A es positivo y la parábola se abre hacia arriba,
Entonces, desde ese valor hasta más infinito, estamos en esta situación, es el rango. ¿Qué quiere decir rango? Los valores que toma la variable i. Puede tomar cualquier valor de estos, pero no puede tomar ninguno de estos valores. No hay curva más abajo de k. Y en k sí hay, porque este punto pertenece a la curva, el vértice, y su coordenada es k. Por eso hay un corchete. Y si la parábola se abre hacia abajo, que es la siguiente foto, entonces desde menos infinito hasta acá. Y acá lo involucra, lo contiene. Ese es el rango. Y el dominio sigue siendo los reales, cualquiera de las dos posiciones. Volviendo a la primera foto. La intersección con el eje X se resuelve con la ecuación de Bhaskara. Igualamos a 0. ¿Qué significa igualar a 0? Esto proviene de un paso anterior, que es que hacemos la intersección de y igual a ax cuadrado más bx más c y igual a 0. Este es el eje o x. Entonces te da de intersección la curva contra el eje de las x. La ecuación del eje de la x es y igual a 0. Y entonces te da dos puntos, x1 y x2, que corresponde a dos puntos. El A corresponde a x1, 0, y el B a x2, 0. Entonces, en realidad, este es el punto A y este es el punto B. Y x2, x1 son las coordenadas. Lo voy a dibujar mejor. Fíjense que el x1 y el x2 ya están puestos. Este sería el punto A y este sería el punto B. Y acá yo puse un 1 de más. x1, 0. Entonces se usa Bhaskara. Profe, Sí. todo el tiempo estamos viendo Bhaskara, ¿no? ¿Cómo? Todo el tiempo se lo ve a Bhaskara. Sí, todo el tiempo es una herramienta que hay que dominar. Es como que todo el tiempo estamos usando multiplicación y suma. Esas cosas ya las hemos aprendido y no tienen que quedar ninguna duda. Yo supongo que ustedes dan algunas dudas en suma de fracciones. Bueno, se tienen que preocupar ustedes en solucionar, en rellenar ese hueco. La intersección con el eje Y es directamente como intersectamos y igual a ax cuadrado más bx más c y x igual a 0, al inyectar x igual a 0 en estos dos lados, nos queda y igual a c. C es el término independiente y esa es la ordenada del origen. Y igual a c es donde corta la curva al eje de las y. Como A es positivo, la curva es cóncava hacia arriba. ¿Y esto cómo lo van a memorizar? Así. Positivo. Entonces, ¿Qué tu casa que no? ¿se van a acordar o no se van a acordar? Sí. Eso se llama Ah, regla sí, sí. mnemotécnica. ¿Sí? Bueno, fíjense que la curva, la parábola tiene un eje natural que habíamos dicho al principio que era paralelo al eje de las y. Con esas dos rayitas digo que esas dos rectas son paralelas. Entonces, desde el vértice hacia allá, la curva viene decreciendo. Y desde el vértice hacia más infinito, la curva crece. ¿Estamos bien?
Eso es lo que dice acá. Como A es positivo, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba, crece en el intervalo desde H. ¿Qué es H? H es la abscisa del vértice. El vértice tiene coordenadas HK. Entonces, desde H a más infinito, estamos hablando de esta parte del eje de la X, la curva crece. Y decrece desde menos infinito hasta H. ¿Está? Y es cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Es así. Es positivo. Carita positiva. ¿Sí? Con eso no se tienen que olvidar nunca más. Profe, Sí. en teoría siempre tenemos que tener 3 puntos No siempre. para graficar. No siempre. Puede ser de que la curva sea así. Y tenés un solo punto. No hay corte en los ejes de la X. ¿Qué pasa acá? Cuando C es Bhaskara, el discriminante es negativo y no podés sacar la raíz cuadrada. Entonces no hay raíces reales cuando intersectas con el eje de las X. Entonces solamente te da un punto y el vértice. El vértice ya vamos a aprender a calcularlo, ¿sí? Sí. En esta azul hay 4 puntos. El vértice también hay que contarlo. Pero los que están flojitos son la intersección con el eje de las X. Cuando la curva se desarrolla hacia abajo, habíamos dicho que siempre el dominio es los reales, pero el rango es desde menos infinito hasta acá. O sea, el rango es desde menos infinito hasta acá. De más arriba ya no hay valores de I válidos en la curva. La intersección con el eje X se resuelve Bhaskara. Acuérdense que ahora el A es negativo. No importa, se lo pone donde es positivo, positivo, negativo, negativo, y los valores de X1 y de X2 tienen que dar bien. ¿Cuáles son los valores que te va a dar? Te va a dar X1 y X2 que corresponden a los puntos A y al punto B, que son la intersección con el eje de las X. ¿Por qué? Porque esta ecuación es el resultado de la intersección I igual a X cuadrado más BX más C con I igual a 0. Entonces, de esas dos ecuaciones se sintetiza esta expresión que se resuelve por Bhaskara. ¿Y qué nos da? Nos da solamente las coordenadas del punto A y del punto B. El punto A tiene X1, 0, y el punto B tiene X2, 0. Y igual a 0 porque está sobre el eje de las X. Bueno, la intersección con el eje Y es lo mismo. Tenemos I igual a X cuadrado más BX más C y X igual a 0. Con ese valor anulamos este y nos queda I igual a C, que es la ordenada del origen, el término independiente de la ecuación cuadrática. Ni siquiera hay que hacer todo esto. Uno mira la ecuación y ya sabe que en C, I igual a C corta el eje de las Y. Ahí hay 3 puntos clásicos y vamos a aprender a sacar el vértice que tiene coordenadas HK. Bueno, como A es negativo, estamos aquí, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo. Hacemos así, ponemos un menos, y esto es equivalente a la carita triste, negativo. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, con esto, con esta ayudita, tienen que ubicarse rápidamente. Ahora dice, la función crece desde menos infinito hasta h, hasta acá. ¿Por qué? Porque en ese intervalo, viniendo desde menos infinito hasta h, la función va subiendo. Y cuando llega a h cambia su sentido y va bajando. Entonces aquí crece y acá decrece. Cuando va desde h a más infinito.
¿Está bien? Bueno. Acá volvemos a repasar esto que ya les había dicho. Cuando hacemos Bhaskara, para determinar los ceros o raíces de la función cuadrática, consideramos y igual a 0, que es la ecuación del eje de las x. Para ello nos queda una ecuación cuadrática igualada a 0, o sea, los ceros del polinomio. Y eso se hace con Bhaskara. Y la naturaleza de las raíces depende del signo del discriminante, que es lo que está dentro de la raíz cuadrada. Y entonces se dan estas tres situaciones. Si el discriminante es positivo, al existir la raíz cuadrada más menos de la raíz cuadrada del discriminante, significa que hay dos raíces, x1 y x2. Si discriminante es igual a 0, quiere decir que es más menos 0, las dos raíces son iguales, usando el más o el menos, y es una raíz doble, donde x1 es igual a x2. Eso es cuando es un trinomio cuadrado perfecto. El discriminante da 0. Y cuando el discriminante da menor que 0, la raíz cuadrada del discriminante no existe en los reales. Entonces, las dos soluciones son intersecciones complejas conjugadas. Porque en la raíz de un número negativo, en los números complejos, tiene sentido como un número imaginario. Pero no llegamos hasta ahí. Determinación del vértice de la parábola. Acá se emplea la técnica de completar cuadrados. Y se convierte a la función en una expresión canónica. Esta es la expresión canónica. Como está el x al cuadrado, lo involucramos dentro de un binomio al cuadrado. Nos queda un término k y nos queda así como en la recta. Nos queda i menos k igual a por x menos h al cuadrado. Donde a es el multiplicador que multiplica a x al cuadrado. Y h y k son las coordenadas del vértice. Entonces ahora tenemos tres parámetros. El punto del vértice con dos parámetros hk, que lo podemos encontrar en el plano, ahí está el vértice, y a partir de ahí, si a es positivo, se abre para arriba, o si a es negativo, se abre hacia abajo, pero siempre el vértice está donde en hk. Y además, el a nos dice a qué velocidad se abre. Si es menor que 1, creo que es finita la parábola. Y si es mayor, es igual a 1, mediana, y si es mayor que 1, es ancha. Bueno, eso lo vamos a ver, lo vamos a confirmar después. ¿Sí? Bueno. Entonces, el eje de la simetría es la ecuación vertical que pasa por el vértice, o sea, x igual a h. Esa es la ecuación de la recta vertical que coincide con el eje de simetría de la parábola. ¿Cuál es el valor de h? Menos b sobre 2a. Considerando b y a los factores que están, a el que multiplica x al cuadrado y b el que multiplica x. ¿Y cuánto vale k? ¿Cómo, profe? Sería h al H cuadrado. vale menos b sobre 2a. ¿Y cuánto vale k? Valdría H por B, ¿que no? No, Algo así. no, no. Para nada. Ya vamos a ver cuánto vale. Vamos a Ahí no dice aprender. por qué. ¿A dónde dice?
Ah, acá Ahí la dice. fórmula. Eso es lo que decía. No, esta no es la fórmula. Ah, sí, esta es la fórmula, perdón. Como Es lo que pertenece le a iba la diciendo, curva, profe. está bien, perdón, me entrego. Acá Ya ves. el K es caracterizada la ecuación de la curva para el valor de H y entonces ahí Me estaba simplificas. guiando porque ha hecho más antes usted. Claro, está Ya me he bien, dado cuenta que estaba ahí escrito abajo, y le hace perfecto. trampa. No ha hecho trampa, ha hecho lo que tiene que hacer. Muy bien. Perfecto. No, le Entonces estaba ahora, diciendo que le podía hacer trampa, pero no me he dado cuenta. no hay problema. Bueno, con eso, pero ¿cómo sacamos valor H y K aquí? Cuando la tenemos a la ecuación como un polinomio. ¿Cómo completamos cuadrado? Completar cuadrado, fíjense que hay una cantidad enorme de videos en YouTube que indican cómo completar cuadrado. Y eso es lo último que les voy a enseñar. Lo vamos a ver una sola vez, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es tomar el término cuadrático y el término lineal, ¿sí? Al término lineal lo voy a dividir en dos. Y lo voy a elevar al cuadrado. Y eso es lo que voy a sumar y restar. Y además pongo el más 5. ¿Sí? El más 5 es el que estaba en la ecuación. Y el más 9 y menos 9 lo invento. ¿Cómo lo invento? Siguiendo este procedimiento. Ahora, lo que yo encierro en los paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto. Y lo reemplazo. Entonces me queda x más 3 al cuadrado. Y el menos 9 con el más 5 los compacto, los combino y me da menos 4. Ese menos 4 lo paso al otro lado y más 4 igual a x más 3 al cuadrado. El a es igual a 1. Ya era 1 acá, ¿sí? Y acá también. A igual a 1. ¿Y cuánto vale h? ¿Y cuánto vale k? El vértice tiene coordenadas hk, que son h menos 3 y k menos 4. ¿Se entendió? Sí, Ale. Profe, Ay, Sí, profe. sí, ¿es sí o sí que Con poco, primero profe. sumemos y después restemos o para ¿cómo? hacer el trinomio cuadrado? Perfecto. Que, Que que, primero sume y después reste. claro, porque si yo le sumo el más 9 y no lo resto, voy a cambiar la ecuación. No, o sea, me refiero a que en vez de poner más 9 al trinomio, lo agarro con el menos 9. Queda igual. No, porque los dos cuadrados tienen que ser positivos. Si yo tengo Profe. x cuadrado, disculpa un momentito, dame, más 6x menos 9, esto no es un trinomio cuadrado perfecto, porque los dos cuadrados tienen que ser positivos. El único que puede ser negativo es el término lineal. Por eso siempre el más que yo sumo es el que tiene que quedar del lado del trinomio. Y el otro compensa. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo? Sí, siempre a ver, ¿qué había dicho? O sea, siempre no tiene que quedar trinomio, no nos puede quedar un falso trinomio ahí adentro. No, tiene que quedar trinomio. Para que yo lo pueda convertir en x menos algo elevado al cuadrado. En este caso es x menos menos 3 todo al cuadrado. Y el y es y menos menos 4, está lineal. Y ahí queda la ecuación de la parábola en forma canónica. Esa forma me indica los parámetros geométricos.
el vértice en este caso es menos 3, menos 4, se abre hacia arriba y el A es igual a 1. Con esos datos yo ya la puedo dibujar. Todo cuando ustedes dicen, esta ecuación está en la forma canónica, quiere decir que están evidenciados los parámetros geométricos que me sirven para dibujarlo. ¿Se entendió? Mañana continuamos viendo esto, ¿sí? Y lo vamos a ejercitar, lo tienen que dominar. Así como Bhaskara, esto va de la mano. Entre Bhaskara y esto, tienen que resolver todas las ecuaciones cuadráticas. ¿Hay Bien, algún profe. ejercicio, profe, con eso? ¿Cómo? ¿Hay algún ejercicio con esto? Millones. 70 ahí. Millones de ejercicios. Es importante